Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy la maestra Lucía Mendoza Castillo y voy a estar moderando esta mesa que se titula Análisis al ejercicio docente, que pertenece al programa de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal más GEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Por una parte está el doctor Julio Ubixa Ríos Peña. Él es profesor de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, en UFI. Es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado actividades de docencia como profesor de enseñanza superior en la Escuela Normal Experimental de Tepozcolula, ENET, en Oaxaca, donde se desempeñó como jefe del Departamento de Investigación y director del Comité Editorial. También nos acompaña la maestra Natalia Pineda Guadiana, quien es docente desde hace ya 15 años en IES, licenciada en diseño gráfico, especialista en diseño de nuevas tecnologías, con orientación en hipermedios educativos y maestra en diseño con enfoque en nuevas tecnologías centradas en el usuario, DSU. Docente, consultora de diseño de experiencias, UX Researcher y diseñadora UX CX. Y bueno, además de nuestros comentaristas, también en esta mesa están 4 estudiantes, quienes nos van a presentar sus avances del trabajo terminal. Los voy a ir presentando conforme vaya pasando cada uno. La dinámica de trabajo va a ser que cada uno de ustedes va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances. Cuando terminen, sus comentaristas van a tener 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren. Cuando falten 2 minutitos para que se les acabe su tiempo, yo les voy a ir avisando. Y les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que pues esta retroalimentación que les den los comentaristas, ustedes la deben de revisar y analizar junto con sus respectivos docentes, que son los directores de trabajo terminal. Entonces, pues damos inicio a esta mesa de trabajo, primero con la presentación de Nayeli Hernández García, estudiante de segundo semestre, quien nos va a presentar su trabajo titulado Análisis de la práctica docente en el nivel medio superior durante el COVID-19, uso y apropiación de las TIC. Adelante, por favor, Nayeli. Si quieren, podemos apagar nuestras cámaras mientras, como quieran, mientras es la presentación, y ya luego las podemos volver a prender, ¿eh? No hay problema, por cuestión luego de la señal. Ok, gracias, buenas tardes. Voy a iniciar compartiendo pantalla y de igual manera voy a desactivar mi cámara para evitar algún problema tecnológico. Sí, gracias, Nayeli, adelante. Bien, hola, buenas tardes, comunidad de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Nayeli Hernández y a continuación les presentaré algunos avances de mi investigación que actualmente desarrollo dentro de la maestría, titulada, como ya lo mencionaron, Análisis de la práctica docente en el nivel medio superior durante el COVID-19, uso y apropiación de las TIC. Dicho lo anterior, procederé a desarrollar brevemente algunos de estos puntos que estoy presentando. Iniciaré compartiendo el planteamiento del problema, señalando particularmente las precariedades que se presentaban antes de pandemia, de diversa índole, que era la parte de la infraestructura no curricular y la infraestructura tecnológica, que en los niveles tanto desde preescolar a nivel superior, pues era poco el apoyo que se tenía por parte del gobierno. También a nivel nacional se observó antes de pandemia pues un rezago educativo. En el 2018 se presentaba un porcentaje del 19.0% y con el ingreso de la pandemia o la presentación de la pandemia aumentó en 0.3 puntos porcentuales, es decir, quedó en 19.2%. También dentro de esta problemática, la tecnología dentro de las aulas mexicanas era
poca la infraestructura que se invertía, es decir, muchas aulas mexicanas no tenían o no tienen, inclusive hasta hoy en día, pues vaya, infraestructura tecnológica y había carencias desde nivel básico hasta el nivel medio superior. Sin embargo, con el contexto de la pandemia, pues se obligó a reconocer la necesidad de las TICs para aplicarse de manera obligatoria en todas las aulas y en todos los niveles educativos. Y así, bueno, con el cierre de las escuelas, la obligatoriedad, la transitoriedad que se vivió del espacio físico al espacio virtual, bueno, pues hubo una exigencia de realizar un nuevo enfoque para la enseñanza dentro de estas aulas, es decir, se dotaron nuevas condiciones en estas nuevas aulas y, por supuesto, justo en transitoriedad, las dificultades de enseñanza a distancia, pues se presentaron abrumadoras para algunos docentes, dado que no poseían, pues, algunas, habilidades o habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, justo ahí viene como un poquito el análisis de buscar cómo se realizó esta práctica docente en el nivel medio superior y cómo se implementaron estos recursos educativos, ¿no? También enmarco también en este planteamiento del problema que justo en el nivel medio superior se obtuvo una capacitación por parte de algunos, grupos, de herramientas digitales, que fue alianza con Google Classroom, Facebook y Microsoft Teams, que fueron como una piedra angular para desarrollar eh, algunos temas dentro de la enseñanza-aprendizaje con los TIC en las aulas virtuales. Y justo por ello, la investigación se centra en cómo fue la experiencia de alfabetización digital de las y los docentes que impartieron clases virtuales en el nivel medio superior durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y cómo ello ayudará a identificar el nuevo rol que ocupa el docente frente al uso de las TICs en el aula. Por ello, con base a este planteamiento del problema que les señalé, pues nuestra pregunta eje de la investigación es cuál fue la experiencia de alfabetización digital de las y los docentes que impartieron clases virtuales en el nivel de educación media superior durante la emergencia sanitaria del COVID-19, así como cuál fue el nivel de apropiación digital que adquirieron las y los docentes durante la pandemia del COVID-19. Justo de ahí, pues particularizo ya el objetivo general y por supuesto los objetivos específicos. Para el general es analizar la experiencia de alfabetización digital de las y los docentes que impartieron clases virtuales dentro de la emergencia sanitaria del COVID-19 en la educación media superior, así como conocer el nivel de apropiación digital que adquirieron las y los docentes durante la pandemia del COVID-19. Dentro de los objetivos específicos que enmarco, particularmente es analizar el proceso de alfabetización digital de las y los docentes del nivel medio superior que impartieron clases virtuales durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Continúo con explorar cuáles fueron las destrezas digitales que adquirieron las y los docentes del nivel medio superior que impartieron clases virtuales durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y enseguida con identificar cuáles fueron los principales limitantes que tuvieron las y los docentes del nivel medio superior a la hora de planificar una clase en el modelo de enseñanza virtual y finalizo justo con algo que particularizo también un poco en el general, que es identificar el nuevo rol docente en la educación media superior frente al uso de las TIC en el aula virtual. De ahí me voy particularizando un poco con toda la concentración de información que he revisado, el contacto con el campo de estudio que he estado ahorita realizando. Me ha permitido considerar hasta el momento 3 categorías de análisis y la primera de estas es el Plan de Estudios de la Educación Media Superior de la Ciudad de México, justo porque como categoría de análisis me permitirán analizar no solo el comportamiento de los docentes con los alumnos con respecto al ingreso y el egreso, sino que también con la infraestructura no curricular y la infraestructura, como lo señalé en su momento, tecnológica, es decir, la infraestructura que se enfoca a la innovación y cómo lo va ofreciendo el Estado, tanto a una institución pública como privada, puesto que en diversos estudios o en algunas,
consultas que he hecho se señala que los estudiantes que disponen de mejores condiciones personales y sociales para el aprendizaje, pues obtienen mejores resultados, ¿no? Y justo de ahí ver si la parte tecnológica que se pudiera a lo mejor implementar dentro de toda esta malla curricular que los estudiantes, pues vaya, tienen dentro de su plan de estudios, pueda darles oportunidades para elevar su nivel académico, tanto individual como grupal, ¿no? De ahí me sigo a la segunda categoría de análisis que considero, que es el uso de la tecnología en la educación media superior, y es aquí pensarla como un principio fundamental en la educación media superior para comprender desde dicha categoría las interacciones, las prácticas de los agentes en el ámbito educativo, y cómo el estar el docente más cercano a la tecnología también es una parte de relacionarse más, que da un bagaje a su experiencia y la desarrolla pues aún más, ¿no? Y justo esto se vivió o se pudo observar que sucedió durante la pandemia con relación al uso de las herramientas digitales y cómo las destrezas digitales fueron adquiriendo un mayor valor para el aprendizaje dentro de los estudiantes. Y justo aquí, pues podemos también observar o a lo mejor suponer que se reafirmó el conocimiento en que no solamente es transmitido por la escuela docente, sino que se puede adquirir y desarrollar por diversas situaciones de la vida social y de otros entornos, ya sea digitales o presenciales. Y justo las TIC en el aula durante la pandemia posiblemente mejoraron la comprensión de algunos temas que se revisaron en el aula, puesto que se tenía a lo mejor una disposición, una disposición más del aprendizaje, es decir, a través de una dimensión virtual, y es ahí donde se observaba un claro ejemplo de otra gestión del conocimiento, ¿no? Que es algo que también estaremos trastocando en esta segunda categoría de análisis. En la tercera categoría de análisis que también estoy sumando dentro de esta preestudio es el perfil docente en la educación media superior. Y aquí prácticamente es como replantear el quehacer docente en la educación media superior durante la pandemia y cómo ha sido un tema central, además ahorita en estas jornadas de consejo educacional, puesto que pues antes de pandemia se tenía muy claro el perfil docente que debe contener ciertos atributos, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la pandemia se consideraron otras formas de enseñanza, como el docente, ¿no? Justo tuvo que implementar y dotarse de nuevas herramientas y nuevos atributos para disponer y desarrollar un tema dentro de un aula pues totalmente nueva para ellos, ¿no? Entonces, justo observar la práctica docente durante la pandemia a través de esta categoría de análisis nos permitirá pues conocer que el docente del siglo XXI no solo es ser un orientador o guía que pues engarza algunos procesos de construcción de conocimiento de los estudiantes, ¿no? Sino que es un agente más dentro del conocimiento y justo ahí permite a él transformarse y actualizarse para sumar mayor experiencia en su práctica docente, para atender de mejor calidad y de mejor manera la enseñanza con las exigencias que ahora se piden, ¿no? Para este mundo globalizado. Eh, Ahora también les comparto también parte de mi aproximación metodológica, que es de corte cualitativo. Digo que es aproximación metodológica porque estamos en aras de ya iniciar como parte de esta metodología en el campo de estudio. La aproximación metodológica consiste en, hasta el momento, 3 fases. Se inicia con la observación participante, la cual ayudará a tener un acercamiento con el objeto de estudio, además de permitir seleccionar a los docentes que son adecuados para participar en las siguientes fases del estudio, ¿no? Es importante señalar, bueno, que ya hemos ahorita realizado esta primera fase, hemos realizado algunos registros en un diario de campo para poder, pues, revisar cómo se ha dado esta interacción o cómo se dio esta interacción en la parte, de observación participante en la pandemia, ¿no? Les queda un minutito, Nayeli, por favor.
En un segundo momento se continuará con el cuestionario a través de un formulario Google con preguntas abiertas y cerradas y de escala Likert, con la intención de hacer un registro de la primera información que compartan las y los docentes que participan, además de responder principalmente a 2 categorías de análisis que anteriormente les señalé. Y en conjunto de este formulario Google también se efectuará un focus group desde el enfoque no directivo con el propósito de obtener información que responda a las categorías de análisis, que es la tercera, y además de obtener mayor información sin restricción alguna para los participantes que conformen este focus group. Y bueno, finalmente en la fase 3 se culminará con el procedimiento de análisis de la información obtenida, haciendo una selección e interpretación de la información con respecto al fenómeno social pues, que estudiamos actualmente, que es la práctica docente. Y es importante señalar que pues posiblemente se desarrollen otras categorías de análisis y todo esto depende de lo que trastoquen o de lo que puedan compartir los docentes que participen en este focus group, que estaríamos también desarrollando como categorías siguientes de análisis. Y bueno, pues finalmente también les comparto parte de mi bibliografía que hasta el momento he revisado y pues hasta aquí concluyó mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli, por tu presentación. Y vamos a pasar ahora a los comentarios. Vamos a empezar con esta ronda de retroalimentaciones con el doctor Julio, por favor. Doctor, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, felicidades por el proyecto. Me parece que es bastante interesante y creo que parte bastante de experiencias que tú tienes en torno al trabajo que se realiza. Hay una cuestión cuando hacemos la revisión usualmente de proyectos, ¿no? Que entre lo que lo hacen, los envían y lo leemos, a lo mejor ya pasó tiempo, ustedes avanzaron más, ya revisaron otras cosas. Y a veces también los proyectos no nos permiten tener toda la perspectiva de lo que incluso ustedes están trabajando con sus tutores o tutoras principales, ¿no? Digo, esto lo comento porque a veces quizás ustedes cuando escuchen alguna participación, bueno, piensen, bueno, es que ese sí lo tengo claro, ¿no? Pero quien está leyéndolo, en este caso, personalmente, pues a lo mejor yo no lo tengo claro al revisar el proyecto. Y bueno, eso lo comento quizás por algunos comentarios que puedan ustedes tener. Lo otro también, que ya lo había mencionado, es que al menos en mi caso, o sea, los comentarios son a partir de las inquietudes, dudas, las miradas metodológicas que se derivan de la experiencia que se tiene, pero al final de cuentas, quienes tienen la voz principal de las decisiones de los cambios que pueden hacer o no, son ustedes con sus tutores o tutoras principales, ¿no? Eso también es muy importante que lo tengan claro. Bueno, dicho eso, al revisar el proyecto, yo tenía 2 inquietudes principales que tenía al estar revisando la investigación, el protocolo de investigación, el proyecto como tal, y te lo voy a comentar en partes. La primera tiene que ver específicamente con que, bueno, al estar revisando un proyecto de esta naturaleza, que obviamente está muy centrado justamente en lo que la pandemia nos permitió ver sobre el uso de la tecnología, su inmersión en el aula, en la educación, etcétera. Hay una inquietud, al menos de mi parte, de poder encontrar en el proyecto de investigación y después en la investigación una recuperación de aquellos estudios nacionales que existen o que se hayan hecho sobre el tema, ¿no? Con la finalidad de que pueda haber esa, digamos, esa fundamentación respecto a ciertos comentarios, que tú ya los haces, de hecho, ¿no? Cuando estás haciendo la presentación, ahorita te escuchaba, mencionabas como específicamente a partir de tu experiencia, a partir de trabajos que conocen, pero cuando yo leo el protocolo no los encuentro, ¿no? Entonces, mi inquietud es esa, bueno, no hay un, digamos, panorama nacional de investigaciones que haya sobre tu tema que a mí me ayude a saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, cuáles son los retos o cuáles son los pendientes y dónde se inserta tu investigación en este panorama que hoy día tenemos sobre este tema específicamente, ¿no? Porque también a partir de ahí, a ti te permite, por ejemplo, poder tener una mejor visualización de qué es lo que vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer, ¿no? Entonces, una cuestión para mí es el tema que tiene que ver con, bueno, qué estudios se han hecho a nivel nacional sobre tu tema
y qué es lo que, por lo tanto, tú vas a recuperar, o incluso decir, yo no lo recupero, lo presento porque es parte de y se tiene que conocer, pero yo me pongo en otra línea distinta a eso que se está diciendo, ¿no? Que eso puede ser un aporte interesante. Y lo segundo es en el aspecto metodológico. Usualmente, bueno, son dos cuestiones en el aspecto metodológico, ya escuchándote específicamente con la parte de tu presentación. Lo primero es, y lo mencionas tú, ¿no? Es una aproximación hasta ahorita metodológica y abarcas esta cuestión de mencionar lo cualitativo y me parece bastante interesante, pero bueno, en este caso yo entiendo que desde ciertas tradiciones, a lo mejor en otros países se trabaja así como lo cualitativo de manera extensa y no se precisa quizás tanto, aunque no están así, porque sí hay unas teorías, metodologías muy específicas dentro de lo cualitativo, desde lo cual promover ciertas aproximaciones específicas a los fenómenos sociales, en este caso, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú trabajas lo cualitativo, yo no sé si estás contemplándolo, dejarlo así nada más, o si dentro de ese panorama tan grande que en el caso de México es la investigación sobre el tema, sobre los temas sociales, educativos específicamente, pues sí encontramos diferentes enfoques, ¿no? Etnografía, etnometodología, estudios de caso, etcétera, teoría fundamental, etcétera, etcétera. Y no sé si pues ahí con tu asesora, pues estén contemplando como darle un enfoque específico, ¿no? Desde alguna interpretación, porque pues sí mencionas, por ejemplo, observación participante, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, es por supuesto, independientemente de que le llamemos técnica o estrategia o como queramos, o método, pues sí es como muy específicamente respondiendo a una forma muy particular de pensar la investigación y cómo aprendemos la realidad social, ¿no? O sea, cómo estamos conociendo el mundo. Entonces, no sé, o sea, no sé cómo la vayan a manejar ahí porque desconozco. Y lo otro, nada más como sugerencia, para que lo platiques, yo creo que es muy enriquecedor tener diferentes estrategias de recolección de información que tú manejas, pero si considerando tus plazos también. Yo creo que está muy bien, pero incluso si te quedas nada más con dos de todos los que mencionaste, yo creo que te saldría un buen estudio porque estás complementando la información. Entonces, no sé si tanta información también, más que ayudarte a tu estudio, pues pueda sobrecargarte de pues analizar cada uno de los instrumentos que estás utilizando y al final pues eso pueda quizás ralentizar un poco tu trabajo y tu avance, ¿no? Que también la importancia aquí es que pues ustedes puedan titularse, puedan obtener el grado y pues estar justamente presentando y defendiendo su trabajo y titulación, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente son comentarios que ustedes tienen que trabajar, ustedes son los que deciden con tu tutor, tu tutora principal, al final de cuentas, y pues nada más son comentarios para que los tomen a consideración y los analicen, ¿no? Entonces, bueno, y felicidades, me gusta bastante, me parece un tema muy interesante. Muchas gracias, doctor Julio. Vamos ahora con los comentarios de la maestra Natalia Pineda, por favor, maestra. Muchas gracias, maestra Lucía. Yo tengo anotadas algunas cositas. Sé que no hay posibilidad de réplica, pero para que las tomes en consideración, Ayeli. Igual que el doctor, pues felicitarte por llegar a este punto y por lo interesante que es tu tema de investigación. Yo tengo duda desde la parte de la pregunta de investigación, más que duda, recomendación. Tu pregunta que es, ¿cuál ha sido la experiencia? Si estamos hablando de una metodología que tiene que ver con exploración y que sus resultados tendrán que ser cualitativos, la pregunta no tendrá que ser cuál, sino cómo. ¿Cómo fue la experiencia? Porque tendremos que partir de cuántos tipos y cuáles tipos de experiencia es a los que haces referencia. Y entonces sobre ellos ya podríamos ir delimitando. Pero si tú haces esta pregunta de cómo fue la experiencia, entonces da esta posibilidad de tener respuestas mucho más amplias que justo se sustenten de manera metodológica. Vale, yo tengo pregunta o duda de por qué decidiste que fuera un cuestionario de 23 preguntas concretas y no 30, 28, 15. Ajá. Hace falta ahí un poquito de el soporte o justificación de por qué esa herramienta y ese número de preguntas.
Y saber de dónde tomas como marco de referencia los datos que tú vas dando dentro de tu investigación. Porque mencionas, por ejemplo, los docentes tenían cierto nivel tecnológico, pero no hay una base que me diga de acuerdo a tal lectura o a tal estudio o a tal... Entonces seguro lo tienes, solamente hay que poner la referencia. En la parte del focus group, me hace falta información sobre las características contextuales de quienes van a participar, ¿no? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos docentes, como esta parte cuantitativa que nos va a permitir redondear en una investigación cualitativa, ¿vale? Y en el formulario hay una pregunta, la número 6, la voy a leer, que dice: si tuviera que evaluar su nivel de uso tecnológico antes de pandemia para los docentes, ¿cuál sería? Nivel 1, funciones simples, mínimo dominio técnico y cognitivo. Nivel 2, uso integrado de acciones cotidianas de forma significativa. Y nivel 3, innovar, transformar y apropiarse de la tecnología. Estos 3 niveles que usted pone, que refieren, están tan subjetivos que yo puedo decir, ¿cuál es una función simple? ¿Cuál es una función cotidiana? Hace falta, desde la forma de hacer la pregunta, establecer una función simple es abrir Word, mandar correo. Tal vez Word ya no sea simple, tal vez sea un poco más compleja y necesitamos darle justo a la persona que responde el nivel adecuado para que no haya esta posibilidad de subjetividad, de decir, bueno, para mí en mi uso cotidiano es mandar correos y entonces yo lo veo simple, pero como docente yo no mandaba correos, entonces es complejo, para no brincar en estas partes solamente. Y por ahí algunas cuestiones de ortografía. Fuera de eso, la felicito, Nayeli, su proyecto es de verdad muy interesante. Gracias, maestra Natalia. Y gracias, Nayeli. Bueno, con esto concluimos esta primera presentación. Vamos a pasar con nuestro segundo estudiante, quien es Esmeralda Hernández Longinos, estudiante de segundo semestre, que nos va a presentar su trabajo Acreditación, una intervención frente a las consecuencias de una afirmación aprobatoria. Adelante, Esmeralda, cuentas con 10 minutos y te voy avisando cuando ya se vaya acabando el tiempo. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes en esta mesa correspondiente al cuarto coloquio de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Esmeralda Hernández Longinos y presento el informe titulado Acreditación, una intervención frente a las consecuencias de la afirmación aprobatoria. Quiero comenzar preguntando qué tipo de estudiantes nos imaginamos cuando escuchamos frases como: ese estudiante tiene puro 6, ella tiene 3 materias reprobadas, es un estudiante de 8 a 9, fue la mejor, tiene 10 de promedio. Nos imaginamos a personas que asisten a un centro educativo a aprender y a socializar, o además les atribuimos otras cualidades. Y es que ese número que les asignamos como calificación puede darnos algunas características de ellos. Por ejemplo, son flojos, son apáticos, son comprometidos, son responsables. Pero, ¿qué garantiza que al egresar de la educación básica poseen los aprendizajes esperados propuestos en los perfiles de egreso de los planes y programas de estudio vigentes? ¿Cómo se evidencia que son capaces de llevarlos a la práctica? Es un hecho que al acreditar cada uno de los grados escolares, una boleta de evaluación con promedios mayores a 6 constituyen una garante que, cuando menos, los poseen mínimamente y por eso son promovidos al siguiente grado. No obstante, actualmente un porcentaje de estudiantes no asocian las calificaciones a los aprendizajes que obtuvieron. Veamos 2 ejemplos. He venido siempre a clases, mi conducta no es muy buena y casi no tengo trabajos. Merezco un 8.
Yo considero tener un 8, ya que mi conducta es mala. Más aparte, me faltaron trabajos por entregar. Me hace falta mejorar y echarle más ganas. Son 2 testimonios de estudiantes de segundo grado porque mi intervención está ubicada en un microsistema de 3 grupos de segundo grado de secundaria que está ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza y de los cuales soy titular en la asignatura de lengua materna. Pienso en por qué está sucediendo este cambio en la percepción de los estudiantes. Y tengo una hipótesis. Si bien esta situación se estaba dando, en el 2021, a partir de la pandemia, la Secretaría de Educación Pública nos instruyó a los docentes para que flexibilizáramos la evaluación y pudieran aprobar todas y todos los estudiantes para de esa manera evitar la deserción. En el 2022, aun cuando ya habían abierto las escuelas, las puertas, pues la Autoridad Educativa Federal en el Distrito Federal nuevamente dio la instrucción. Todas y todos los estudiantes debían de tener una calificación mínima de 6 y no tomar el criterio de asistencia. En ese sentido, en el informe de desempeño académico, actitudinal y asistencia realizado por las orientadoras de esta escuela, caracteriza a los estudiantes de segundo grado como que mantienen conductas disruptivas de índole emocional y social, falta de respeto entre ellos y hacia los profesores, apatía por el trabajo y no siguen instrucciones. ¿Cómo intervenir ante esta situación? Bueno, me apegué primero a utilizar de manera concreta el documento de aprendizajes clave para la educación integral y el acuerdo número 110319, en el cual nos dan todo el panorama de cómo aplicar el plan y programas de estudio. Posteriormente lo enlacé con la teoría conductista educativa a partir de la perspectiva de Argudín y Luna, en la que plantean el estímulo y respuesta, en donde el estímulo mayor es la calificación, para trabajar con los estudiantes con el aprendizaje significativo que promueve el desarrollo integral del educando, de acuerdo a Rivera. El modelo de intervención que realicé tiene 3 características en específico. Es un modelo educativo presencial que, de acuerdo a la Universidad de Guanajuato, se imparte en una institución mediante un proceso de matriculación del estudiante. Es de tipo formal porque está regulada por la Secretaría de Educación Pública y se genera desde el sistema educativo oficial. Y es un modelo de programas, ya que es un conjunto de acciones sistemáticas planificadas para dar respuesta a una situación concreta. De esta manera, el objetivo de mi trabajo es modificar la percepción de la población estudiantil que cursa el segundo grado con respecto a la forma que obtienen una calificación a través de la evaluación formativa para contribuir al desarrollo armónico de todas sus facultades. La estrategia de intervención que realicé fue de tipo cualitativa y cuantitativa y lo dividí en 3 fases. En la fase inicial apliqué la evaluación diagnóstica elaborada por Mejoredu en el ámbito de comprensión lectora, en el que, como se puede apreciar en la gráfica, 69 de los 99 estudiantes que la aplicaron tienen menos del 59% de los reactivos correctos. Como en la parte cualitativa, apliqué una autoevaluación y una observación directa para conocer sus hábitos de trabajo, actitud, asistencia y trabajo en clase. En la fase de ejecución e intervención educativa, elegí la práctica social del lenguaje, específicamente del ámbito de literatura, y entonces debían de leer un libro. Y en este sentido tuvieron que trabajar, podían elegir de manera individual, en parejas o bien en equipos, y realizar los siguientes productos: una exposición, una infografía o un comentario literario. En los 3 casos debieron de identificar estructura, elementos estructurales y conceptos que se abordaron en el libro. Posteriormente se evaluó a través de listas de cotejo. Además, se aplicaron una autoevaluación de manera más detallada en la que, como se puede observar, ya las calificaciones varían, ya no es solamente 8, y se les entregó un cuadro concreto de evaluación con los diferentes aspectos que evaluó para que ellos vieran en qué momento debían de mejorar, en qué área debieron de mejorar. En la fase de valoración o de intervención y evaluación de la intervención,
De manera concreta estoy colocando una gráfica en la que se observa que solamente 9 estudiantes reprobaron esta práctica social del lenguaje. Pareciera que el 6 a 8 es el que predomina, no obstante, 24 estudiantes tuvieron una calificación de 9 y 29 de 10. El catálogo de recursos y presupuestos se puede observar que las intervenciones educativas deben de hacerse a través de un trabajo colaborativo, por ejemplo, con la titular del grupo, orientadora, titular de UDEI, subdirección académica y dirección. Además, agrego material de papelería y de tecnología. Agrego en este catálogo el tipo de recursos, tipo de unidad, número de unidades, precio por unidad y el costo total. El cronograma lo hice a través de un diagrama de Gantt. Como se puede observar, están marcadas las fases de verde, rosa y rojo respectivamente, la fase inicial, la fase de ejecución y la de valoración, y cada una de ellas se está subdividiendo en pasos concretos, con actividades concretas. Por ejemplo, selección y diseño de instrumentos de evaluación, aplicación de los instrumentos de evaluación, análisis y sistematización de los datos obtenidos. Ahora bien, en las conclusiones y análisis que hasta este momento he tenido la oportunidad de realizar, puedo observar lo siguiente. Sí hay una modificación en la percepción de los estudiantes con respecto a la forma en que se obtiene una calificación. La mayoría de la población estudiantil obtuvo el aprendizaje esperado o, cuando menos, se puede observar que lo dominan en un porcentaje importante. La evaluación formativa contribuye a que las y los discentes se esfuercen en obtener los aprendizajes porque precisamente se va retroalimentando qué es lo que les falta, qué es lo que tienen que hacer, a qué meta tienen que llegar. Y es importante, como un área de oportunidad que hasta este momento he podido observar, diseñar otras estrategias para que las y los estudiantes que no alcanzaron el aprendizaje esperado, los alcancen y además se sientan motivados por el aprendizaje y no solamente por la calificación. Aquí tengo las referencias que utilicé para esta presentación y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Procedemos ahora con los comentarios, primero del doctor Julio, por favor. Hola. Bueno, al revisar el proyecto, digo, ahorita que nos lo planteas aquí, te escuchamos, es más claro, entendemos más cosas y podemos ver, pero los comentarios que te voy a hacer van un poco enfocados justamente en el protocolo que tuvimos la oportunidad de revisar y de leer. Y desde ahí, un aspecto que quizás yo creo que ayudaría mucho en el trabajo que estás haciendo, en el proyecto que tienes, que me parece un proyecto bastante necesario, es justamente el poder desarrollar más los elementos del proyecto como tal. O sea, al escucharte ahorita, cuando tú presentas tu protocolo, nos haces los comentarios, nos mencionas cuáles son los aspectos que estás tomando en cuenta, de dónde surge incluso tu inquietud del por qué justamente este tema, pues sí podemos, bueno, no sé, en mi caso yo tengo ya una perspectiva distinta, ¿no? Sin embargo, al momento de leer el protocolo como tal, a mí no me quedaba claro o yo no encontraba como cuál era la fundamentación, ya sea conceptual, teórica o incluso del por qué es una problemática que deberíamos estudiar, ¿no? O cuál es específicamente la relevancia o cuál es también, digamos, los alcances que puede tener el hecho de que tú estudies este tema, ¿no? Entonces, yo es una de las cosas principales que yo señalé cuando estaba haciendo la lectura del protocolo, que como tal el tema yo no encontraba la justificación de por qué trabajas este tema, ¿no? Es decir, yo no encontraba los elementos que me permitían decir, como ahorita que ya nos hiciste la exposición, bueno, entender de dónde surge este interés, por qué es relevante el tema
y específicamente qué es lo que pretendes o buscas tú alcanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, una sugerencia en general sería quizás poder precisar una parte de justificación en la cual la manera en que se presente justamente esta justificación del porqué del tema, qué aspectos estás considerando, se vinculan más con el objetivo de investigación, con las preguntas de investigación y haya más claridad. No solamente para quien te lee, ¿no? Que en este caso, pues nosotros te acabamos de leer, sino también para ti misma y que te permita tener una guía sobre qué es lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Con este protocolo y con este proyecto de investigación. Porque también, o sea, al final de cuentas, los protocolos de investigación van cambiando, los van modificando y muchas veces incluso las ideas iniciales con las cuales empezamos un proyecto de investigación no terminan siendo como tales, ¿no? Pero sí es importante tener una base definida, delimitada en cuanto a los elementos que vamos a tomar en cuenta para que a partir de ella nosotras podamos estar justamente haciendo estas adecuaciones, ¿no? Entonces, yo ahí mencionaba que no había tanta claridad justamente en esta ruta que tú estás construyendo todavía. Digo, se entiende que es un proyecto en construcción y justamente por eso es que hago también el comentario, ¿no? Para que lo tomes en cuenta, lo retomes y justamente puedas estar avanzando con ciertas especificaciones que te pide todo protocolo de investigación. También, bueno, ahí cuidar algunas cuestiones en la parte que son más técnicas, ¿no? O sea, son más como de forma como tal, ¿no? A veces se nos van algunos errores de dedos, cosas por ahí, y ciertos formatos, pero bueno, eso es una cuestión más técnica que, bueno, también ayuda, por supuesto, a la lectura, pero yo creo que lo más importante a veces es justamente esa estructura que nos permita ir vinculando la fundamentación, que creo que es un aspecto que habría que fortalecer, ¿no? O sea, ¿por qué esta investigación es relevante? ¿De dónde partes para decir que es relevante en el texto? Y cómo se vincula justamente con tu objetivo de investigación, tu propósito de investigación y las preguntas que estás compartiendo. Yo creo que eso ayudaría bastante a quienes te puedan leer posteriormente o a ti misma quizás como para ir contrastando todo eso que tú nos dijiste y que aquí ahorita que lo dijiste a mí me quedó bastante claro, o sea, la manera en que nos compartías, pero que al momento de la lectura no estaba presente eso, ¿no? Entonces, también una cuestión importante de cuando escribimos textos es que, bueno, por sí mismos los textos pueden hablarnos, aunque nosotros no estemos ahí presencialmente, y eso también quizás es una cuestión importante cuando escribimos también, ¿no? Y bueno, eso, adelante, es justamente para esto, para platicar, conversar y adelante. Felicidades y es un proyecto también bastante interesante. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la maestra Natalia, por favor. Adelante. Gracias. Pues me pasó muy similar al maestro. Yo no encontraba en el documento, los documentos que enviaste, una fundamentación de por qué se decidió hacer esa investigación, desde dónde. No encontré como tal una estructura de un protocolo o un anteproyecto que me diera evidencia de una pregunta de investigación, un hacia dónde va o cuál es el justificante para llevar a esa investigación. Ahora que lo presentas me es mucho más claro, pero tengo también estas dudas en cuando hablamos de un modelo de intervención o hacer una intervención, es necesario seguir una estructura. Entonces, sí le hace falta a tu documento esta estructura que me permita definir como este es el estado en el que se encuentra mi investigación en un inicio y mi intervención va a tocar este punto, ¿no? Para justo cuando no estás presente, que es un poco lo que pasó cuando teníamos el texto, no tenía como muchas referencias hasta ahora que presentas que ya hace como el empalme bien. Tienes dos preguntas que ellas van a sintetizar hacia dónde va la sustancia de tu investigación, que es qué garantizan y qué evidencian. Cuando hablamos de investigación, de evaluación, perdón. ¿Qué garantiza que esta evaluación tenga un demostrativo en la práctica cotidiana y qué evidencia el haber aprobado o no, o todo lo que está detrás de esa evaluación? Y
prácticamente esos son mis comentarios, Esmeralda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar con el tercer estudiante, Jorge Osvaldo Daza Maya, quien nos va a presentar su trabajo, El apostolado del docente de educación básica ante la nueva escuela mexicana. Jorge, adelante, cuentas con 10 minutos para la exposición, por Claro favor. que sí, estoy compartiendo. No sé si ya se vea. Todavía no, yo te aviso si quieres cuando ya se vea. Ya se ve. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Osvaldo Daza Maya. Acabo de escuchar que el título se había quedado como lo venía trabajando, el apostolado del docente, pero bueno, con algunas correcciones se queda como la identidad docente, como una resignificación de las y los docentes de educación básica primaria a través de redes de colaboración entre retos curriculares y reformas en México. Esto, bueno, surge igual que la mayoría de los compañeros que hemos escuchado hasta ahorita a través de los cambios que ha sufrido la educación en México por el confinamiento de la pandemia COVID-19, pero en educación básica los retos fueron mucho más significativos. Primero porque ya venía un paradigma tradicional del trabajo en aula que no vinculaba las tecnologías y que, bueno, pues eran las 4 horas efectivas de clase y es lo que les daba significado al docente. Después, el otro reto es que las tecnologías de la información y la comunicación se adentran en el aula. Esto es para hacer llegar el proceso educativo a los alumnos hasta sus domicilios durante el confinamiento y, bueno, pues quedan permanentes. Además de que hay un cambio en los planes y programas de estudio de educación básica desde preescolar hasta secundaria. Y por último, el último reto que lo que tienen los docentes es que los medios de comunicación masiva han contaminado, desmitificado, diversificado el rol del docente. Se pretende buscar una nueva identidad del docente de educación básica ante la necesidad de fomentar habilidades didácticas, capacidades cognitivas, dilemas éticos, habilidades digitales en docentes de educación básica en primarias, para darle un resignificado social a las y los docentes a través de la transformación de su quehacer, de lo que pasa en el aula, sobre todo con estas reformas educativas que se vienen en un futuro. El concepto, bueno, aquí ya no modifiqué esta diapositiva, el concepto de identidad docente de educación básica enfrenta 4 retos. La exigencia social es el primero a través de los medios masivos de comunicación y los medios informáticos que han puesto en dicho cuál es el rol y el quehacer del docente desde que regresamos a presencial o a modalidad híbrida después de un confinamiento por pandemia. Los retos cognitivos, sobre todo a la implementación de nuevos planes y programas de estudio, es decir, la reconstrucción de un programa analítico que se desprende de un programa sintético, que viene siendo todo un reto para el docente, que se busca hacer de manera colaborativa. Enfrentar un proyecto educativo que tiene como foco del proceso a la comunidad, y quien pone en dicho al docente es la propia comunidad. Y bueno, construir un nuevo tipo de alumno con habilidades y competencias distintas. Ese es el reto fundamental. El último, que es a través de lo que se haga con la identidad del docente, bueno, también permear a un nuevo tipo de alumno que tenga competencias, habilidades y procesos éticos distintos. El lugar de intervención es una escuela primaria que está ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo Madero. Se llama Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega. Y bueno, tiene 2 turnos de 4 horas, que es en los que se está realizando la intervención. ¿Cuál es el modelo de intervención? Bueno, es una intervención de acción participativa. Desde la experiencia de su servidor, yo estoy dentro de la comunidad y eso me hace trabajar con un modelo de intervención de acción participativa, porque es una dinámica de aprender a aprender entre todos, aunque se respetan las jerarquías y los sistemas que ya vienen implantados desde la Autoridad Educativa Federal. ¿Cómo se desprende el modelo de intervención-acción
de manera jerárquica. Bueno, primero surge una información desde la autoridad educativa en la Ciudad de México, que emite acuerdos, emite programas sintéticos, emite reglamentos, emite guías de operación, que son transferidos a una dirección operativa que tiene que ver con las regiones, las zonas, por alcaldías. Estas pasan la información a las zonas escolares y las zonas escolares tienen dos trabajos: difundir en las escuelas y apoyar con el diseño de estrategias, que es donde interviene el modelo intervención-acción. ¿Cuál es el objetivo? De manera general, es encontrar el sentir del docente de educación básica a nivel primaria respecto al nuevo currículo educativo, donde el centro del proceso de enseñanza es la comunidad. Y esto conlleva al desarrollo de nuevas competencias y habilidades con los docentes, a través de un proceso de instrucción, colaboración, junto a la construcción de redes colaborativas entre docentes de los dos turnos, implementado por intercambio entre pares a través de un modelo B-Learning para reconstruir la función de las y los docentes, así como la resignificación social de su quehacer y de su rol. El programa de intervención consta de 4 etapas. La diagnóstico, que bueno, ya se aplicaron algunas encuestas a través del FORMS, sobre todo que tiene que ver con la literacidad digital, que tiene que ver con la manera de comunicar y evaluar a distancia a los alumnos y del sentir de las nuevas reformas educativas para los grados que atienden. El análisis de esta información, bueno, nos permite observar cuál es el sentir y cuáles son las necesidades propias de cada docente en cada grado o fase que se va a manejar. Y en la etapa del diseño, y estoy hasta esta etapa, la etapa del diseño, que es esquematizar los tópicos o los temas que se presentan a través del diagnóstico para trazar una ruta crítica, una ruta de acceso a través de la red de colaboración. Y la intervención, que esta intervención se planea llevarse a través de el ciclo escolar que viene a partir del mes de agosto. Y bueno, retomando un poquito lo que se hace en los consejos técnicos. La estrategia de intervención tiene que ver con las redes de colaboración a través de plataformas electrónicas y la formación continua de las y los docentes, porque bueno, ellos son los que tienen la experiencia, esa expertise que van a enriquecer las redes de colaboración. ¿Qué modelo se utiliza para esta intervención? Bueno, la construcción de este cronograma está relacionada con una comunidad seleccionada a través de redes de colaboración en modalidad híbrida, y en los tiempos que se va a realizar la intervención es en los tiempos de los espacios llamados consejos técnicos, que son a finalizar los meses en un viernes, el último viernes de cada mes. Este es un cronograma en diagrama de Gantt que tiene por ahí algunos temas que ya se han seleccionado. Los primeros tienen que ver con el taller intensivo de docentes para este ciclo que viene 2023-2024. Y bueno, tiene que ver con la creación de las redes de colaboración por base y por grado, la proyección de un programa analítico por fase y por grado. Y bueno, tiene aspectos importantes. Por ejemplo, vengo marcando en rojo lo que es liderazgo docente, la competencia socioemocional, que son muy importantes en esta nuevo modelo y en este nuevo sentir del docente a través de lo que requiere la comunidad. Trabajar por proyectos comunitarios y cómo evaluarlos, sobre todo. Lo que es el tema de la coevaluación, la función del docente. También evaluar el taller, la intervención, evaluar las problemáticas de nuestra comunidad. Es en términos generales los tópicos o temas que se vienen encontrando y que se van a desarrollar durante el siguiente ciclo escolar. ¿En dónde estamos? Bueno, en enero y junio se realizó un diagnóstico a través de los forums de Google que tenía que ver con el sentir de los docentes, la proyección de sus necesidades y sobre todo el cómo se manejaron las tecnologías y cómo vieron la resistencia de la comunidad al aplicar tecnologías para la comunicación con sus alumnos. Ya se hizo el análisis que se aterriza en este mes de junio, y el diseño que
arranca a partir del mes de agosto. Y sí, busca una etapa de evaluación de la intervención que será cerrando en junio del 2024. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones hasta el momento? Hay una reconceptualización del papel y figura del docente a través de una nueva identidad construida con un modelo de intervención, acción participativa, que permite el flujo de información y comunicación constante para la toma de decisiones. Hasta el momento se ha realizado una etapa de diagnóstico en la comunidad piloto y el diseño de intervención con modelo híbrido. Y a partir del siguiente ciclo escolar se buscará crear redes de colaboración con todas las figuras docentes y las autoridades involucradas. Muchas gracias. Esa es mi participación. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y comenzamos entonces, por favor, maestra Natalia. Muchas gracias. Pues felicitarle, Jorge, su tema es de suma importancia, pero además urgente, ¿no? Esta necesidad de ver análisis de intervención y de los resultados obtenidos. Muchas felicidades. Hay algo que menciona que si lo lleva de una forma cíclica adecuada dentro de la intervención, lo va a catapultar en sus resultados, que es justo esta parte cuando habla de la identidad docente, entendida desde la literacidad y la retórica digitales, ¿no? ¿Cómo mantiene el docente su propia identidad sin importar el medio en el que se esté desenvolviendo? Y esta reconceptualización que está mencionando, obviamente se va a derivar de ahí, ¿no? Entonces, es súper acertado como el giro que desde donde lo está llevando, a partir de la interpretación, la conceptualización que se tiene del rol del docente, que menciona así perfectamente, se ha venido desmitificando, ¿no? Y reconstruyendo a partir de situaciones emergentes. Muchas felicidades, Jorge. Muy buen trabajo. Gracias, maestra. Doctor Julio, adelante, por favor. Hola, Osvaldo. Bueno, pues un trabajo bastante interesante. Creo que es bastante claro en los alcances, en el planteamiento, la manera en que nos has presentado. Y solamente, como es un tema que me gusta bastante, a mí me hacía un poco de ruido la parte del título anterior, ¿no? Que tenía antes del apostolado, ¿no? Como parte de la identidad, ¿no? Ahora que ya estás específicamente en la identidad, bueno, ya cobra otros sentidos, pero bueno, también muchas veces lo del apostolado puede quedar dentro de la identidad, ¿no? Yo nada más te lo pondría a manera de reflexión, como si todavía es un aspecto que estás tomando en cuenta, y es justamente cómo, en el caso de la docencia del magisterio mexicano, la cuestión del apostolado es un elemento central desde que se construye en el siglo XX la idea que tenemos hoy día, ¿no? Del docente abnegado, entregado, ¿no? Bajo esta idea de comprometido, ¿no? Que en realidad no necesariamente se correspondía a esta imagen que se buscaba impulsar con las condiciones laborales que se les daba realmente, ¿no? Entonces, si tú revisas los textos, las quejas del siglo pasado en torno a la docencia son las mismas, ¿no? O sea, hay muchas exigencias, hay ese asumirse desde cierta perspectiva, pero una queja era, por ejemplo, los salarios también, ¿no? Los pagos que había. Entonces, yo nada más daría un comentario, ¿no? Que fueras cuidadoso con estas implicaciones que tienen ciertas categorías que luego son parte del ejercicio docente, como por ejemplo esta parte del apostolado, que yo creo que una parte necesaria es justamente este compromiso y esta entrega, pero cómo esto ya desde una mirada, que no es el caso de tu trabajo, nada más lo estoy comentando así, pueden mascarar ciertas también situaciones que dejan de lado las condiciones en las cuales se realiza este trabajo docente y que son necesarias justamente también para fundamentar y proveer de las condiciones necesarias para alcanzar esos objetivos que tú refieres, ¿no? O sea, no es cuestión nada más de quizás tener docentes comprometidos, sino que también estos docentes comprometidos tengan las condiciones, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Para alcanzar esos objetivos.
hay otros recursos, y no solamente en términos salariales de ellos, sino en términos de las condiciones en las cuales desarrollan su práctica. Que por supuesto sabemos que nunca tendremos las condiciones 100% que queremos, pero que bueno, no podemos dejar de lado también que sea una situación, una exigencia necesaria también, que no termine siempre por recaer en el cuerpo docente justamente las deficiencias que hay a nivel del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, nada más es como una notita ahí que te quería hacer comentar. Y en cuanto a lo de la identidad docente, hay diferentes lecturas que puedo retomar, bastante interesantes, sobre cómo se construye y justamente como parte de esta identidad docente. La identidad docente del mexicano, el magisterio mexicano, es muy particular. Digo, no es que no comparte aspectos con otros países, pero sí se forja de una manera muy específica por la estrecha relación que se mantiene entre cierta idea de este docente que se forja en el México rural del siglo pasado, ¿no? Entonces, hay elementos que se han ido cambiando, sobre todo cuando se pasa justamente de esta idea del docente como apóstol al docente como técnico, como obrero, como trabajador del Estado, que es un cambio que hay. Y recientemente tenemos una idea del docente que es muy distinta también, ¿no? Entonces, la identidad también ahí, desde qué identidad estamos construyendo y a cuál estamos apostando también. Pero bueno, eso ya tú lo verás, ya lo organizarás, ya lo irás trabajando. Nada más un comentario, y por lo demás me parece bastante interesante y me parece muy bien el enfoque que le estás dando al trabajo. Felicidades. Bueno, y te recomiendo un texto justamente antes de acabar, de identidad docente, justamente de Tenty Fanfan. Creo que es con Tedesco, creo que sí fue con Tedesco, Tenty Tedesco, sobre identidad docente, el proceso. Ahí luego te puedo enviar referencia. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias, maestra Natalia, también por sus comentarios. Vamos a pasar con nuestro último estudiante, Felipe Eduardo Merino Magos. Él es de cuarto semestre y va a presentar su trabajo que se titula El proceso que realizan los docentes para desarrollar una comunidad de indagación en sus cursos. Adelante, Felipe, por favor. Sí, muchas gracias. Ya se visualiza mi pantalla, perdón. Ya. Lo pongo en grande. Ok, muy buenas tardes, doctores, doctoras, compañeros. Yo soy de cuarto semestre de la maestría MASGEN. El proyecto que yo voy a estar hablando es la relación entre las competencias digitales y la esfera cognitiva en la licenciatura de Ciencia de Datos. Por mi presentación, Felipe Eduardo Merino Magos, y asesorado por la doctora Mabel Osnaya Moreno y el comité tutorial. En este momento nosotros vamos a estar hablando de 3 puntos: descripción del proyecto, que vamos a estar visualizando las comunidades de indagación, el instituto, la problemática del proyecto y objetivos. En segundo punto, el desarrollo y resultados, que ya ahí será el procedimiento y resultados del proyecto. Y en tercer punto, las competencias aplicadas como anexos. En este punto nosotros vamos a estar viendo un diagrama de Venn, que en este diagrama de Venn vamos a estar viendo la experiencia educativa. Por medio de ello vamos a tener la presencia social, presencia cognitiva y presencia docente. Ante ello, la presencia social va a ser la habilidad de cada uno de los participantes de una comunidad de indagación para proyectarse socialmente y emocionalmente como personas reales a través del medio de comunicación para utilizarlo o a utilizarlo. En el siguiente punto nosotros vamos a estar viendo la presencia docente. Esto va a surgir y va a implicar ante el docente o el instructor, que va a estar presentando con facilitar y guiar al aprendizaje de cada uno de los estudiantes por medio de las capacitaciones o planeaciones didácticas de igual forma. Y por último, pero no menos importante, presencia cognitiva. Va a ser el grado en que los estudiantes construyen y confirman el significado mediante la reflexión que van a estar sosteniendo de la discurso ante las comunidades de indagación o las esferas cognitivas.
Ante ello lo vamos a estar realizando en la IRC, ahorita ya llamada por el protocolo URC, Universidad de Estudios Superiores Rosario Castellanos, en la alcaldía y sede Gustavo Amadero. Ante todo, como ya lo habíamos mencionado, la licenciatura de Ciencia de Datos. Como objetivos generales vamos a estar visualizando la identificación de relaciones entre las competencias digitales y la promoción de la esfera cognitiva. Esto nos va a llevar ante cada una de sus competencias digitales que vamos a tener ante esa esfera cognitiva en los cursos mixtos de la misma licenciatura Ciencia de Datos de la URC para aportar a la consolidación de los procesos de enseñanza ante la universidad. Como objetivos específicos vamos a obtener la identificación de competencias digitales para los estudiantes. En el siguiente punto es identificar las competencias digitales para cada uno de los docentes de igual forma. Y como todo, identificar la práctica docente mediante la planificación, documentación, observación, entrevistas de los docentes ante la esfera cognitiva, ante los cursos mixtos o la COI, que la COI sería las competencias de indagación. Ante ello también vamos a estar viendo la búsqueda de gestión de la información de datos, comunicación de colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad y resolución de los problemas. Y último punto, vamos a estar describiendo la relación entre las competencias digitales de los estudiantes, docentes y la existencia ante la esfera cognitiva y los resultados mixtos. ¿Esto para qué o por qué? Para que nosotros lleguemos a resolver esa problemática que nosotros tenemos de nuestro mismo marco teórico ante la licenciatura de Ciencia de Datos. ¿Qué va a ser la presentación de la actualidad en las modalidades presencial, virtual, híbrida ante el rezago educativo, el cual hemos visto cómo ha impactado por diferentes aspectos, como la pandemia, la economía, recursos académicos, por las diferentes dinámicas y el interés de cada uno de nuestros individuos, por lo que es importante implementar cada uno de estos procesos que nos van a permitir disminuirlo por medio de planeaciones y de igual forma cursos y hasta por pospandemia y de igual forma estrés académico. Nosotros vamos a estar visualizando el análisis de las prácticas docentes en la COI, es comunidades de indagación mediante un método de cascada. Esto planificando las clases por las mismas prácticas sociales, pedagógicas y de igual forma que vamos a estar viendo sobre el material didáctico empleado. Esto por medio de las planeaciones o de igual forma los cursos que vamos a estar implementando cada uno de los docentes en las diferentes materias de la licenciatura de Ciencia de Datos. Con ello vamos a obtener entrevistas a los docentes como también conforme a nuestra comunidad estudiantil para llegar a un punto y medir cualitativamente y cuantitativamente. Esto por nuestras bases de datos que vamos a estar recabando por medio de nuestros instrumentos que en un momento se los mostraré. Implementando un curso para la consolidación de los procesos de enseñanza del instituto. Esto vamos a estar verificando por medio de nuestros resultados del instrumento cómo vamos a estar empleando esas buenas prácticas ante nuestra misma esfera cognitiva. Y esto para que nosotros nos estemos realizando diferentes preguntas, para llegar así de igual forma al análisis de resultado ante los cursos. El diseño final y resultados obtenidos. Y nosotros es aquí donde nos vamos a estar preguntando, ¿qué nivel de competencias digitales a los profesorados para utilizar en la promoción de la esfera cognitiva en los cursos híbridos, que al estudiantado de igual forma ante esa promoción de la esfera cognitiva ante los cursos híbridos y cómo en la práctica docente vamos a obtener la planificación, modalidades, documentación, experiencia para promover esta esfera cognitiva en los cursos mixtos. Y lo vamos a estar viendo y lo identifico por medio de estas habilidades cognitivas de la imagen que transmito, como motivación, percepción, pensamiento lateral, predicción afectiva, creatividad, autorregulación, organización, aprendizaje, entre otros. Para ello vamos a tener como contacto docente-estudiante y estudiante-docente
para que tenga la interacción entre el aprendizaje de sus conocimientos mediante los docentes e instructores de la línea del aprendizaje. El punto número 2, vamos a ver el principio de enseñanza que se va a estar centrando ante la eficacia en la cooperación de cada uno de los estudiantes en su proceso de aprendizaje para la misma esfera cognitiva en lo lúdico y mixto. Y 3, importancia de aprendizaje activo de los mismos estudiantes en la participación de cada uno de los estudiantes para la reflexión sobre los procesos educativos como en la docencia. Esto se centrará en la retroalimentación docente-estudiante para estar garantizando el trabajo correcto en términos de la misma planificación del docente como institución a cumplir los objetivos y estándares correspondientes para el curso del aprendizaje. El punto número 5 va a tener el tiempo desarrollado en las actividades como en los docentes para la orientación y administración del aprendizaje en tiempo, entorno y claro está el aprendizaje mutuo de cada uno de los estudiantes. Comunicación mutua basado en las teorías del aprendizaje por medio de los docentes y las tecnologías. Esto va a estar visualizando de igual forma como estudiante y docente. Vamos a estar recabando e interactuando por medio de estas tecnologías para nuestro aprendizaje mixto. Las diferentes formas del aprendizaje van a garantizar que los docentes y el desarrollo esté implementando del mismo aprendizaje lúdico las estrategias institucionales para estar satisfaciendo heterogéneamente las comunidades estudiantiles, o sea, en las COI. Y por medio de ello vamos a estar pretendiendo construir un conocimiento sobre lo que ocurre dentro de la mente de cada uno de nuestros estudiantes. Esto para encauzar el trabajo docente frente a estas nuevas generaciones estudiantiles. Por medio de ello estoy mostrando una impresión de pantalla de el instrumento que vamos a estar implementando. Para ello, ante nuestra planificación y diseño, nosotros ya mandamos un dictamen que nos den permiso para brindar este instrumento y recabar resultados ante el mismo Instituto Rosario Castellanos como el programa de licenciaturas y posgrados, y de igual forma ya está en el proceso de aceptación. De hecho, ya hicimos una prueba ante la misma licenciatura de Ciencia de Datos y vamos a obtener, en teoría, 20 preguntitas con que ellas nos van a estar contestando de nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Y si ven en el encabezado está estudiante, va a ser el instrumento para estudiante y una para docentes. De igual forma, con ello vamos a estar midiendo el estrés cognitivo y de igual forma vamos a estar verificando sobre las tecnologías de información que vamos a estar ocupando ante nuestro instrumento y si la saben ocupar como docentes y estudiantes. Como conclusiones, todavía tenemos conclusiones provisorias. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que vamos a estar analizando la presencia de la esfera cognitiva y sus relaciones con las competencias digitales en estos mismos cursos de la Universidad Rosario Castellanos. Mediante cómo vamos a estar realizando esto, los informes de los estudiantes, docentes, para el desarrollo de la comunidad en la universidad en sus diversos cursos como materiales, plataformas, aplicaciones en las TICs y en las áreas de promover el pensamiento crítico en el análisis, bases fundamentales que buscan promover la URC. Por medio de ello, nosotros les estoy dejando sobre esta información las siguientes referencias bibliográficas, donde hemos estado sacando cada una de ellas el estudio para nuestras comunidades de indagación y la implementación. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, compañeras, compañeros, doctoras y doctores. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos con los comentarios. Maestra Natalia, si es tan amable, por favor. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por su presentación. A mí me llama mucho la atención este énfasis que hace en identificar el nivel de competencias digitales con profesores y nivel de competencias digitales con estudiantes, sin hacer como una mención en el contexto de investigación. Es súper prioritario identificar sí al estudiante y al profesor, pero sobre todo si vamos a hablar de un diseño centrado, sobre todo en la parte de producción de materiales, en un diseño centrado en quién,
si va a ser centrado en el estudiante, centrado en el proceso, centrado en la planeación, centrado en el aprendizaje activo, etcétera. Su tema me parece que aún es preciso acotar un poco más, sobre todo por tiempo y los alcances de la maestría. Si bien el énfasis está, entiendo, en el ecosistema de las COI, también hace mucha mención de se esperan resultados que se orienten hacia el estrés cognitivo para una mejora de la esfera cognitiva y su vinculación o su contraste con las competencias digitales. Entonces, mi recomendación aquí es acotar un poco más para que justo en esta diversidad de información pueda estar mucho más delimitado, digamos, para un tema de maestría, porque lo siento tan amplio que perfectamente da para un doctorado, ¿no? Pero sí, para el caso concreto de la maestría, hace falta delimitar un poco más, sobre todo hacia dónde está el énfasis de la investigación de esta ciencia de datos. Gracias, Felipe. Felicidades. Gracias, maestra Natalia. Adelante, doctor Julio, por favor. Hola, Felipe. Bueno, yo creo que ya hicieron unos comentarios muy justamente precisos y que yo pensaba cuando estaba leyendo el trabajo, porque también las inquietudes que yo tengo al leer el trabajo son justamente en la parte de delimitación. Yo también marcaba ahí, ¿no?, una mayor delimitación, sobre todo yo ponía metodológica, ¿no?, y que tiene que ver, creo, con la extensión también que se menciona respecto a que, bueno, así como está planteado puede ser un tema muy, muy amplio, ¿no? Entonces, yo creo que también delimitar más el aspecto metodológico, digamos, precisarlo en tiempos y funciones de la maestría, justamente es una necesidad que te permitiría, bueno, es un aspecto necesario que te permitiría tener una mayor claridad y posibilidad de a dónde llevar el trabajo de investigación, que creo que es un trabajo interesante, es un trabajo que plantea aspectos, pues, que como parte del trabajo que justamente ustedes hacen en la maestría, en general son trabajos que responden a esta necesidad de ir abriendo camino en términos de cómo vamos vinculando estos temas de las tecnologías de información y la comunicación y la educación desde perspectivas que no están siendo trabajadas o ya están siendo trabajadas, y es necesario precisarlas, es necesario acotarlas en términos del trabajo que se hace en el posgrado. Y yo creo que en general, no solo tu caso, es el caso de las ponencias que se han presentado, van por ahí ese enfoque, ¿no? Como retomar este uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Y creo que justo eso abre un panorama bastante interesante, que es una de las bondades, una de las potencialidades que tiene este posgrado en que ustedes están, que es justamente esta apertura a trabajar interdisciplinarmente diferentes temas, ¿no? Ahora, quizás esto también puede llevar a que, como es un campo muy abierto que estamos desarrollando, en el cual van surgiendo muchas cosas y que queremos ir vinculando, bueno, quizás podamos inicialmente abarcar mucho y eso en términos, pues, de una maestría de 2 años, pues quizás más que ayudarnos a poder desarrollar investigación, nos puede ir retrasando, nos puede ir quizás por ahí poniendo unos obstáculos propios, ¿no?, sobre los tiempos y avances. Yo también coincido aquí en la sugerencia que se te hace de que delimites más. Yo lo hacía más en términos de la metodología, pensando en que justamente al tú definir más con precisión tu trayectoria metodológica, bueno, eso también te forzaría a delimitar más los alcances de tus objetivos, de tu proyecto y todo eso, ¿no? Y justamente en la parte del trabajo de análisis, ¿no?, que es una cuestión también ahí que debemos de tener, aunque hay muchas herramientas hoy día que nos permiten hacer estos análisis, bueno, no hay que perder de vista también que tenemos un tiempo que debemos de tomar en cuenta cuando buscamos titularnos, ¿no? Y que justamente, y esto va para todos y todas las que están acá, un trabajo de investigación. Yo creo que todos y todas queremos que sea el mejor trabajo de investigación que haya,
pero también creo que a veces, aunque parezca o creamos que estamos haciendo poquito, muchas veces son esos casos muy específicos o esas investigaciones muy concretas y muy delimitadas las que justamente nos aportan resultados muy interesantes, porque como están tan delimitadas, están acotadas, están cortas, pues permiten una mayor elaboración de los resultados, un mayor análisis con más calma, mayor profundidad, ¿no? Y justamente nos van permitiendo ir haciendo ciertas conexiones que a veces cuando queremos abarcar mucho, pues no podemos, ¿no? Porque también somos solamente una persona la que está haciendo todo este trabajo, ¿no? Entonces también hay que por ese lado tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces por ahí va también mi sugerencia y la parte también de cómo presentamos la información, ¿no? En el sentido de los formatos que utilicemos. Es una cuestión un poquito más técnica, ¿no? Quizás más de, no como tal de fondo, no como tal de una cuestión de teoría o metodología o resultados, sino más bien el formato, pero creo que sí es importante que en términos del trabajo académico que ustedes están haciendo, pues podamos como homogeneizar los formatos o al menos quizás tomar en cuenta ciertos aspectos que, bueno, facilite la lectura de quienes nos están analizando en este caso y comentando, ¿no? Y bueno, yo también dejaría hasta ahí nada más mis comentarios y nuevamente una felicitación, no solamente a ti, también a quienes han presentado anteriormente por el trabajo que están realizando y los avances que van desarrollando, ¿no? Y también el comentario de que, bueno, justamente los proyectos los hagan de tal manera que justamente puedan concluirlos y no los dejemos después porque a lo mejor se nos hicieron aburridos o era mucho y entonces como ya es mucho, mejor me voy por otra opción, ¿no? O sea, hay proyectos que se pueden desarrollar en poco tiempo, aunque pensemos que es poco el tema o que es muy corto, pero hay muchos avances interesantes en esas cosas, a veces más simples y más sencillas, ¿no? Entonces, nada más es eso y felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Pues bueno, con eso terminamos ya nuestras presentaciones, tanto de los estudiantes como nuestros comentarios. Les agradecemos a ambos su participación y su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual, déjenme comentarles que se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes y que van a ser retroalimentados por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y pues daremos por concluida la mesa. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.